Vaya conmigo, por favor, hermanos. Estaba meditando en la exposición, hermanos, y andaba un poquito desconectado. ¿Me trae algo, hermana Rosy? Bautismo para ser el último a los que se entregan. Ok, gracias. Esto, porque ya vamos a ya rebasamos un poquito más de la mitad del ayuno y la oración, hermanos, que estamos haciendo. Gracias a Dios por el respaldo, por la disposición. Gracias a Dios por ustedes, hermanos, que han estado participando 1, 2 días, 3 días. Algunos han tomado más, ¿verdad? Algunos han hecho ayuno total. En lo personal, yo he tomado 2 días por semana con un ayuno total. Les dijimos que podían hacer ayuno parcial, ¿verdad? Para que no fueran a meterse en alguna dificultad de salud, hermanos. Hay que ser cuidadosos. Y luego las oraciones, hermanos, pues, han estado muy atendidas, ¿verdad? De 5 a 6 de la mañana he tenido un grupo que no ha menguado, hermanos, muy, muy fuerte. Ha habido mañanas que ha habido casi las 45, 50 personas, hermano, muy bien. Hemos llegado a contar hasta 25 jovencitos. Y yo dije, el primer día, el segundo día, a la semana ya, ¿verdad? Los jóvenes, su día comienza a las 10 de la mañana, no puede comenzar a las 4:30 de la mañana. Y no, hermanos, ahí están, ahí están. Ahora que ya está terminando este mes, pues vamos a ver si todavía esto nos acompañan, pero por lo menos el liderazgo juvenil ha estado aquí, hermanos, y yo agradezco mucho a Dios por ellos y por esa actitud. Creo yo que Dios va a hacer cosas maravillosas. Entonces, hermanos, yo creo que iba a hablarles sobre el ayuno, pero tomé la decisión de inclinarme un poquito más sobre la oración. Entonces, amados, vamos a hablar un poquito de la oración de una manera más enfática, más profunda. Vaya conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Les había dicho, hermanos, que la oración, les había ya comentado que la oración es una práctica, es una disciplina espiritual que ha sido muy descuidada por parte de la iglesia de hoy. No es muy popular la oración. La oración conlleva únicamente introducción para algún servicio, para tomar alimentos, para terminar alguna reunión o para empezar alguna reunión, pero no en una práctica más como nos dejó en ejemplo nuestro Señor Jesucristo, que Cristo, por ejemplo, se apartaba al desierto, a la soledad, para orar al Padre, y no eran oraciones de lo que te dije ayer te lo digo hoy, amén, ¿verdad? Eran oraciones que tardaban días, duraban días, algunas de ellos. Los milagros y la iglesia primitiva dice que, por ejemplo, iban al templo a la hora de ¿qué? De la oración. Entonces la Biblia le llama la hora de la oración. Y luego Cristo le dijo a sus discípulos cuando los dejó orando: ¿no podéis haber orado conmigo por lo menos? ¿Sí? Entonces de ahí, hermano, yo he basado mucho mi teología personal. Esto no quiero decir que así debe ser, sencillamente ese es mi concepto, mi ideal, que la primera hora del día siempre debe ser dedicada a la oración. Ahora, obviamente los que están pues con las ocupaciones, con los tiempos, los horarios, el corre, hermanos, yo le digo, hermano, no importa, por lo menos 15 minutos, por lo menos 10 minutos. Bueno, por lo menos persínese pues en la mañana y ya, sí, ya de perdido, aunque sea, ¿no? Pero algo. Sin embargo, hermanos, la iglesia poderosa es la iglesia que está de rodillas. No la que hace prácticas, no la que corre, no la que hace muchos eventos, no la que tiene muchos conciertos o muchos momentos de avivamiento. La iglesia de alcance, la iglesia que penetra las tinieblas, es la iglesia que dobla rodillas. Es la iglesia de la oración, hermanos. Y por eso es que hoy la iglesia está tan deficiente y está tan, a ver si no se oye mal esta expresión, está tan carnalizada, está tan contaminada,
porque ha descuidado la principal la principal disciplina del creyente, que es la oración, hermano. Cristo la practicó, hermanos. En el Antiguo Testamento se practicó, los discípulos la practicaron, hermano. Está en la enseñanza, en la teología del Nuevo Testamento. Orad sin cesar, dice la palabra del Señor, hermanos. Oración, oración, oración. No cesamos de orar. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. ¿Lo tienen? Lo leo de un solo y luego voy a dar unas explicaciones aquí, hermanos. Dice la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué dice ahí su Biblia? No cesamos ¿de qué? No cesamos de orar. No paramos de orar. Seguimos orando, hermanos. Dice aquí, no cesamos de orar. ¿Por quién? Por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Y dónde empieza esto? En la oración. Ahora, antes de hacer antes de darle un vistazo a estos versículos, déjele doy 3 características importantes de la oración, muy prácticas, muy sencillitas, pero muy importantes. 3 características específicas, especiales de la oración. Okay. La oración, hermano, tiene que tener esta característica. La oración tiene que ser muy específica. O sea, el problema de por qué la gente no sabe orar es porque no tiene definido lo que va a pedir. El Señor Jesús dijo: pedid y recibiréis. La palabra de Dios dice: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en algo que pidiesen, os será concedido por mi Padre que está en los cielos. Entonces tiene que haber una definición específica. En mis tiempos, cuando yo estaba aprendiendo a orar, aprendí esto, hermanos. Es bueno hacer listas, escribir listas. Cuando ya estás en la oración, tu mente puede divagar. Tu mente puede comenzar a perturbarse con el ajetreo del día, ¿no? Con el comienzo. ¿Qué voy a hacer hoy? La oración es el arma a la cual el enemigo le tiene más miedo. Por lo tanto, cuando te mira de rodillas, hermano, todo sucede. Por ello es que es mucho mejor orar de madrugada, porque están todos dormidos y hasta el diablo está dormido. Entonces es el tiempo aceptable, el tiempo propicio, adecuado, correcto, porque no hay perturbación, el silencio de la mañana. Es muy bonito. Yo tengo por costumbre, hay gente que es de tarde y está bien, no se preocupe, hágalo. Lo importante es que lo haga. Yo en lo personal, yo soy una persona mañanera, temprano. Aún cuando no es el tiempo de venir a la casa de Dios, yo en mi casa a las 5 de la mañana yo salgo de mi recámara y voy y me meto a mi oficina, y ahí me quedo las primeras 2 horas de la mañana, de 5 a 7 más o menos. Ese es mi tiempo de estar ahí, un rato de oración, 1 hora de oración, y luego me levanto a la escritura, al texto, a preparar sermones, a preparar agendas y cuánta cosa tengo que hacer. Entonces, hermanos, ese tiempo es muy especial, y en ese tiempo, hermanos, ya no hay tantas distracciones. Ahora, cuando quitas todas las distracciones, ahora tienes que ser un poquito más específico, hermano, y no tener miedo de hacer una lista. Una lista, escríbelas. Después ya no ocupas escribirlas porque ya están en tu mente y ya sabes por qué, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando se trata de un hijo,
hermanos, no quites el dedo del renglón. Tú vas a orar por él, por ella todos los días. Y vas a ocupar 3, 4 minutos, 5 minutos para orar nomás por esa petición. Específicamente cuál es la necesidad del muchacho o la muchacha. Sí, por la familia, por el matrimonio, por la economía, por el trabajo, por los misioneros, por la iglesia, por el ministerio, por el llamado. Cuando menos piensas, hermano, ya tienes una lista tan grande a la cual dedicarle 2 minutos a cada una. No te rinde la hora. ¿Me están comprendiendo, hermanos? A esto tienes que agregarle la gratitud, el agradecimiento. A esto tienes que agregarle el momento de adoración, de alabanza, que levantas ante Dios, dándole la gloria y la honra, reconociendo su grandeza, su misericordia y su bondad. Apréndete los salmos de memoria y repítelos en tus oraciones, porque los salmos son oraciones, son cánticos de oración, hermano. Entonces, amados, cuando hablamos de oración, en la oración tenemos que ser específicos. Vas a pedir, pero ¿qué quieres? Y Cristo fue muy enfático en esto, porque en cierta ocasión iba por ahí en Jericó y se oyó el grito de alguien: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿quién era ese? ¿Se recuerdan? ¿Bartimeo qué? El ciego. O sea, así dice la Biblia, ¿no? Bartimeo él. Entonces todos le decían: ¿qué? Cállate. Pero de repente el Señor se paró, porque el Señor escuchó un clamor del alma, no del grito. Y aquí hay una enseñanza preciosa, hermanos, porque le dijo el Señor: tráiganlo. Y cambió la actitud de la gente que lo decía que lo rechaza. Le dice: Él te llama ahora. ¿Se dan cuenta el cambio? Ahora, cuando llega, el Señor le dice: ¿qué quieres que haga? Fíjense que el Señor Jesús preguntó varias ocasiones esa pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y todos dijeron: oh, está ciego, Bartimeo él. Pero hasta que él no dijo que recobre la específicos. Seamos específicos en la oración. Sí, dígale al Señor, pídale, pedid y recibiréis, tocad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Pero hay que ser específicos. ¿Qué buscas? ¿Por qué tocas? ¿Por qué pides? Ese trabajo, ese nuevo trabajo, esa economía, esa familia, ese matrimonio, la casa. Y hermanos, cuando hablamos de ser específicos, aún en las cosas más sencillas y más simples, trabajo, cosas materiales, algo que vas a comprar, algo que vas a adquirir, una decisión que vas a tomar, específicos. Número 1, característica de la oración tiene que ser específica. Número 2, la oración tiene que ser intencional. ¿Por qué le digo intencional? Porque va a haber momentos en que no tienes ganas de orar. No dan ganas. Y como nosotros los pentecostales somos bien emocionales, digan amén, pues nos gusta sentir su presencia, ¿sí o no? Ahora, no me malinterprete, está bien, está bonito, pues es bien lindo, hermano, sentir el abrazo del Padre, el toque divino, el soplo del Espíritu Santo, el fuego de Dios. Aleluya. Ay. Y comienzas a temblar, y en otras comienzas a llorar, y en otras, y la gloria, y te visita Dios. Pero ¿qué pasa cuando no hay esa visitación? ¿Y qué pasa cuando estás en tiempo de sequía? Porque Dios te llevó al desierto. Vámonos. Y la gente abandona la oración, porque al abandonar la oración concluye de que Dios no está ahí, porque no siente su presencia. Si la presencia de Dios es un regalo del cielo, no es una doctrina. ¿Qué significa eso? Que entonces soy intencional. Al decir que soy intencional, quiere decir que soy disciplinado. En mi disciplina tomo mi lista. Habrá momentos en que no necesitas las listas porque estás desparramado con la gloria del Señor encima de ti.
que son momentos maravillosos, sublimes, preciosos. Hermanos, deleitosos, gloriosos. Gloria sea su santo nombre. Pero llegará el momento en que no está ahí, porque tu cuerpo no está, hermanos, adaptado para poder entender o tolerar o interpretar o recibir la presencia del Señor. Entonces ahí es donde entra una intención, una disciplina, en donde, bueno, no importa, yo voy al trono de la gracia en el nombre de Cristo Jesús y saco mi listita y aquí está, Señor, mírala, aquí te la traigo. Siento que no me oyes, siento que no estás aquí, pero mira, aquí está. Porque en el nombre de Cristo Jesús dice la palabra que tienes acceso al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. O sea, sienta o no sienta, el nombre de Cristo Jesús tiene poder. Entonces es específica tu oración y es intencional tu oración. Intencional. Y número 3 es constante. Orad sin cesar, constante. Es que tu oración no termina cuando termina tu devocional en la mañana. Tu oración te sigue todo el día. Porque vas en el automóvil y vas cantando, vas adorando al Señor, ¿verdad? Bueno, al menos que te vayas con el piolín de la mañana y comience con sus chistes sucios. Bueno, ya es otra cosa. Entonces ya se acabó la gloria del Señor, ¿verdad? O con el cucuy de la mañana y cosas que es. Sí. O las mañaneras de AMLO, que esas son las que yo veo. Salgo de la oración y luego prendan. Oren por mí, amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? Sí. Entonces, hermanos, la oración se va contigo y en todo momento hay alabanza en tu boca. En todo momento hay petición, en todo momento hay oración, en todo momento hay algo que estás hablándole al Señor o que estás recibiendo del Señor. La tecnología es tan buena como también puede ser tan mala. Porque ahora en tu celular traes la Biblia. Porque tu automóvil trae una bocina que se conecta a tu teléfono. A menos que todavía traigas el Toyotita del 86, está bien, ¿no? O sea, no te preocupes. Pero cómprate unos audífonos y te los pones y lo pones en y luego le pones play ahí. O sea, hay tantas cosas que se pueden lograr y hacer, hermanos, en la constancia. Ahora, la constancia está, hermanos, en que no importa, haz tu hábito, porque hay hábitos que son buenos y el hábito de la oración es el mejor. Y acostúmbrate, acostumbra tu cuerpo, porque tu cuerpo es un reloj suizo, bien afinadito, hermano. Sí, pregúntenle a los hermanos que por años se han levantado temprano para irse a su trabajo. Es más, si hubiera gallo, lo despertaban al gallo, hermano. Sí. Algunos están tan acostumbrados que ponen la alarma nomás por ponerla por costumbre, pero 10 segundos antes de que suene, ¿verdad que sí? Entonces hay una disciplina y el cuerpo se acostumbra y tu espíritu se alienta, se fortalece, sin importar cuáles sean las condiciones o cuál sea el sentimiento. Tú te levantas, doblas rodilla y te vas a la presencia del Señor. Y en esos momentos vas a encontrar momentos poco secos donde tienes que entrar a tu disciplina, a tu lista, y habrá otros momentos donde la gloria de Dios ya te está esperando, donde el Espíritu Santo ya te está abrazando, hermano. Entonces, amados del Señor, seamos específicos, intencionales y constantes en la oración. Y Dios va a responder, hermano. Hermano, la oración tiene poder. La oración tiene poder. La oración cambia las cosas. La oración, hermanos, hace que Dios intervenga. Mueve la mano de Dios, hermano. La oración, hermano, nos ubica. La oración nos corrige. La oración, hermano, nos hace entrar, hermano, en una sintonía con el Espíritu de Dios. Caminamos con Él. El Señor Jesús les dijo: orad y velad para que no entréis en.
¿Por qué la gente cae? Cae porque abandonó su hábito de oración. No abandones tu hábito de oración, porque es el escudo que Dios te da contra las tentaciones, que son diarias y continuas, constantes, penetrantes. Hermanos, varones, continuamente nuestra mente es golpeada, atacada de diferentes formas. Y es necesario que antes de comenzar el día la cubramos nuestras mentes con la sangre del Cordero, con oración cubrir nuestras vidas. Amén, amados. Ahora, pues ya. Miren, démosle un examen rapidito a esta oración. Porque Pablo está diciendo, hermanos, está diciendo esto. Lo interesante de la iglesia de Colosa es que la iglesia de Colosa, hermanos, no fue establecida por Pablo. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Ave María Purísima. No. Y si vas a la historia vas a encontrar que posiblemente Pablo nunca conoció y visitó la iglesia de Colosa. Ahora, lo que él oía y lo que recibía de noticias y lo que él escribía a través de los hermanos que trabajaban en la iglesia. Entonces, la oración, hermanos, en la forma en que está puesta, expresada, dice esto: estoy orando a Dios y le pido a Dios número uno, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjese bien, hermano, el modelo de la oración que nos está dejando aquí en este texto. Tener el conocimiento de su voluntad. Pero dice ser llenos del conocimiento de su voluntad. Porque recuerde cuando Cristo enseñó el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro, cuál es la fórmula específica. Hágase así en la tierra como se hace. Sí. Entonces, amados de Dios, muchos vieron a la oración como un método de manipulación, o lo que es el decreto o la declaración, o lo que es el mover a Dios a mi manera. La oración, hermano, que es una oración continua, constante, intencional, específica, es una oración que te lleva a percibir, a entender, a recibir, a desarrollar, a desenvolver los propósitos y la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, cuando pides, como dice Santiago, porque al último todo se conecta, Santiago estaba muy correcto: pedís y no recibís porque pedís mal, porque quieren para gastar en vuestros deleites. Entonces, amados del Señor, el punto aquí, que la oración lo que hace, o por qué está pidiendo Pablo, es para que seáis llenos del conocimiento. No dice de la espiritualidad, dice del conocimiento. Gnosis en el griego, ¿verdad? No me acuerdo cómo va esto, pero es aquello que se puede almacenar en tu mente, en tu cabecita. Porque dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, y porque dice la Biblia que llevamos todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús en obediencia. ¿Estamos comprendiendo, amados? Entonces la oración no puede ser únicamente espiritual, mística. La oración tiene que ser en un entendimiento, como les dije hace un momento, específico, porque recibes en ella información. Si recibes presencia, si recibes gloria, si recibes poder, si recibes investidura, si recibes, hermano, el regalo de Dios, su presencia gloriosa, pero recibes también conocimiento. Y luego dice, hermanos, que en todo conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia
espiritual. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la aplicación del conocimiento. Porque hay mucha gente que sabe, pero no practica. Ahora, lo que ya les estoy diciendo, ustedes ya lo saben. Porque por años lo han estado recibiendo en la doctrina que predicamos, que enseñamos, que la oración tiene poder. Pero a veces la oración no surge sino hasta que hay una necesidad, una mala práctica. Porque la oración debería ser constante. Orad sin cesar. Entonces queremos bajar a Dios con una oración, discúlpeme la expresión, muy mojigata, muy alcahueta, muy motivadora, con mucha lágrima de cocodrilo, para mover a Dios a que Dios nos saque del problema que nosotros nos metimos. Y que Dios nunca nos llamó, y que si hubiéramos estado en oración no nos hubiéramos metido en ese problema, porque Dios en la oración revela su sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento de su voluntad. Vámonos. Digan amén los necios, los perturbados, los que se enojan, los que patean. Aleluya. Dios. Fíjese bien, hermano, el modelo de oración: pedir para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Número 2, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es. Número 3, para que anden como es digno del Señor. Modelo de oración, porque al último el propósito es que camines en su voluntad. Andar como es digno de tu vocación y de tu llamamiento, porque eres un hombre, una mujer santo. Y la santidad quiere decir separado para una obra específica. O sea que tú no eres del común, no eres del montón, tú eres especial. Y mire que lo precioso de Dios es que Dios no hace el modelo T de la Ford. ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue la idea de Ford? Henry Ford, el senior, no el junior. Los que leen un poquito de historia. No era tanto el automóvil. ¿Sabe cuál fue el secreto de Henry Ford? Hacer las cosas repetidamente, para una productividad avanzada. Si tú querías comprar un automóvil, todos los automóviles eran de color negros. No había modelos, no había formas, todos eran iguales, porque más lo que inventó él no solamente fue el automóvil, pero lo que más bien inventó es cómo poner un automóvil en cada casa de un estadounidense, que era una locura. Mire su fe, mire su creencia, mire lo que él... Y era un hombre muy necio, era un hombre muy testarudo. Pero él creía que él podía poner un automóvil enfrente de cada casa de familia. Y dígame hoy, si no hay un automóvil afuera de su casa. El loco ese tenía razón. ¿Me están siguiendo, hermanos? Pero, hermano, ¿cuál era su trabajo? Lo repetitivo. Ahora, Dios no hace eso. Eso es lo maravilloso, que no puedes esperar lo que Dios hace con otra persona, sino que tu experiencia personal, la propia vocación, el propio propósito y voluntad específico de Dios te lo revela a tu vida, porque no hay otra vida como la tuya. No existe otra persona como tú. Y luego Dios te amó, te salvó y dice, y te santificó. ¿Qué hizo Dios? Te separó.
y te dio una obra específica. Por eso tu oración tiene que ser específica. Porque tienes que acomodar lo que Dios ha establecido para tu vida y que no le pertenece a nadie más, no más que a ti. Entonces, no. Imagínense que lo sacaran a usted en banda. Sí, se me entiende, en banda, ¿no? O sea que muchos igualitos que usted, así uno tras otro. Si con uno y usted ya no lo aguantamos. Ahora imagínense que siguieran produciendo igual que usted. No, pues. Andar como es digno del Señor. Número 4, agradándole en todo. Estamos hablando, hermanos, de una oración, un ejemplo de oración, una forma bíblica establecida. ¿A dónde lleva esa oración? Bueno, pues te lleva a que seas lleno del conocimiento de su voluntad, para que entres en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andes como es digno del Señor, para que le agrades a Dios en todo. En todo. Entonces, tu trabajo, ¿qué es? Agradar al Padre. A Él le sirves. Y cuando Él dice algo, te lo dice porque es el agrado de Él. Y Él es Dios. Y Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Él es infinito y tú eres finito. Amén. A Él no se le acaba el tiempo y a ti sí. Él tiene toda la paciencia y tú no. Ahora, tu trabajo es agradar a tu Dios. Y ahora, aquí viene, porque eso es bien interesante. Entonces, hermano, si agrado a Dios, entonces ¿cómo es que voy a poder a satisfacer mis necesidades en mis ocupaciones? Aquí lo tremendo es esto, hermano, que cuando un pueblo agrada a Dios, Dios honra a ese pueblo. O sea, tú le agradas a Dios y Dios te honra a ti. Ahora, ¿cómo te honra a ti? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él. Entonces, a veces es mejor que Dios lo haga a que estén tus manos mugrosas metidas en el asunto. Porque cuando uno mete sus manos, Dios quita las de Él. ¿Aló? Entonces, tu trabajo es agradar a Dios en todo. Punto número 5, llevando fruto en toda buena obra. ¿A dónde te lleva la oración? A que le agrades a Dios y que comiences a llevar mucho fruto, porque esa es la voluntad de Cristo Jesús, que llevéis mucho y seáis así mis. Sí se la sabe. Híjole, hay gente que sí lee la Biblia todavía. Bendito sea Dios, que oran y leen la Biblia, porque hay unos que ni oran ni leen la Biblia. Llevando fruto en toda buena obra, porque Dios preparó las obras desde antes de la fundación del mundo para que andemos en. Entonces, todo lo que sucede no es casualidad, es una diosialidad. ¿Cómo dicen? Algo así, ¿verdad? Una palabra, una semántica equívoca. Pero, hermanos, no es una. Todo está definido por Dios en un propósito divino. Y entonces ahí volvemos a la posición en donde a veces tú estás perdiendo tu dominio propio, estás siendo controlado por las emociones y comienzan los problemitas y luego viene la queja y qué está pasando y esto está mal y no es otra cosa, hermanos, no más que la prueba de tu paciencia. ¿Aló? Así que bájele 2 rayitas. Amén, santos. Andar como es digno del Señor, agradándole a Él, llevando fruto en toda buena obra. Y luego en el punto número 6, creciendo en el conocimiento de Él. Porque entre más intimidas con Dios, más le conoces a Él. Mire, el problema de la confianza, porque dice la palabra, confía en Él y Él hará. El problema es que no confiamos en Él porque no le conocemos. Ahora, ¿cómo conoces a alguien si no es en la intimidad?
en la relación, en la conversación, en el intercambio de ideas, en el doy y recibo, en el hablo y escucho, en la participación activa. Porque es como el matrimonio, ¿verdad? Te diste cuenta con quién te casaste como hasta el segundo o tercer año. Y luego le hiciste así. ¿Verdad que sí? Sí. Porque no es cierto que se conocen. Porque en el noviazgo presentamos una imagen, una cara, presentamos una forma, un carácter, ¿verdad? Y cuando ya obtenemos lo que buscábamos, entonces soltamos la panza, digan amén. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué sucede? Que entonces vas a amar a la persona. Porque no es cierto que la amabas, estabas emocionada con él, con ella. ¿Correcto? Había una emoción, había una atracción física. Y el amor consiste, hermanos, precisamente en que no se trata de involucrar las emociones, sino el mandamiento. Ahora voy yo a amar a esa persona incondicionalmente. Y el amor cubre multitud de faltas. Todo lo tolera, todo lo aguanta. Entonces no diga que el amor se acabó. No se acabó. Lo que pasa es que no quiere amar. Amén. Ahora, que quiero decir con todo esto, hermano, que cuando tienes una intimidad con Dios le comienzas a conocer. Y Dios es un Dios que entre más le conoces, más le amas. Entre más intimidas con Él, más conocimiento adquieres de Él. Más sabes su voluntad, su carácter y sus propósitos. Y entre más te metes con el Señor, más penetras en la espiritualidad, más penetras en su presencia, en su conocimiento, en su sabiduría, más te deleitas, más recibes, más te bendice, más se glorifica a Dios en tu vida, más propósitos se cumple, más promesas se alcanzan, más cosas suceden, hermano. Entonces, no seas apático a la oración. No seas negligente en la oración, porque la oración te hace crecer en el conocimiento de Él. Punto número 7 y termino: para que seas fortalecido con todo poder. Y yo creo que mejor lo leemos porque está maravilloso esto. El versículo 11, por favor, hermanos, si son tan amables. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda ¿qué? Paciencia y longanimidad. Versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, no en tinieblas, en luz, del cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado en tiempo presente, no en tiempo futuro. Está hablando en tiempo presente, y trasladado al reino de su amado Hijo. Porque caminamos en la luz, caminamos en el poder, en la investidura del Espíritu Santo. Somos más que victoriosos, hermano. Y no es que nosotros le demos órdenes a Dios, no, sino que estamos caminando en una plena voluntad de Dios. Por eso cuando oramos, Dios nos oye, y cuando necesitamos, Dios nos responde, y cuando hay necesidad de respaldo, Dios aparece. Y ahí está Dios. Y ahí está Dios. Y sabes cuál es su voluntad. Y su voluntad es que sí, que el Hijo venga al conocimiento de Cristo. Esa es su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Sí, es su voluntad, hermano, que tengas salud, que prospere tú, que prospere todo tú, como prospera tu alma, dice la palabra. Voluntad de Dios, propósito de Dios. Así que, hermano, métale a la oración. Métale a la... Cuerpo miserable, arrodíllelo. No, y si se pone necio, no le dé de comer por un día. Sí, porque el cuerpo es así. No quiere, comienza a pensar, lo arrodillas y luego comienza a pensar otras cosas. ¿Verdad que sí? No. Lleve cautivo todo pensamiento y dígale a la carne: mira, carne, o oras o no comes en todo el día. Verás que se va a poner así, mira. Amén. Sí. Aleluya. Sí. Hermanos,
Mire, hablaremos del ayuno tal vez la semana que entra. Pero la carne es carne, hermano. La carne sigue siendo carne. Y si la sueltas, se desboca. ¿Sabe lo que es desbocarse, verdad? Los que son de rancho me entienden. Aleluya. Nunca vayas en una rula sentado en medio. ¿Sabe qué es una rula, verdad? Una carreta. ¿No? Allá en mi pueblo era un chasis de un automóvil viejo. Se quitaba todo y nomás se ponía una caja de madera, se le ponía un asiento enfrente y luego se le ponía le llamamos una línea, eso sí, con las boleras, se prendían las mulas, ¿verdad? Y yo aprendí que nunca debes de sentarte en el centro. Déjele digo por qué. Porque bajando la ladera hacia el río, ¿verdad? El freno no funcionó. La rula comenzó a empujar las mulas se desbocaron. El que estaba a mi derecha, a mi izquierda, que llevaba la rienda, soltó las riendas y se tiró para el otro lado. El que estaba a mi derecha, ¿verdad? Se asustó, miró al otro que tiró y se aventó para el otro lado. Y yo me aventé para atrás. Y cuando levanto la cabeza, me doy cuenta que todavía estoy arriba de la rula, con los animales desbocados, ¿verdad? Y se desprende la línea. Digo, cuando agarre algo, me voy a ir de boca. Tenía como 12 años, hermano. Éramos invencibles en los 80, digan amén. Sí. ¿Se acuerda cuando agarraban las vacas dañeras y las encerraban? Usted no hizo eso. No. Así, el hermano sí lo hizo. Y luego nos juntábamos en bolita todo el barrio ahí. Pues no había otra cosa, no había televisión. No había novelas. Nomás escuchábamos a Tres Patines y salía en la mañana, ¿verdad? Y luego nos subíamos arriba de los animales a jinetearlos. Y ese era el fan de la noche, en el único foco que había enfrente de la tienda, porque hasta ahí llegaba la electricidad nomás. Sí. Pero aprendí algo. Se desboca. Y la carne se desboca también, hermano. Y la oración es la rienda. La oración es el freno. Y dice la palabra del Señor, si lo quiere más bíblico, dice la palabra: no seas como el mulo, que hay que ponerle para poderte. Oración, hermano. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es tu problema este año? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué quieres ver de parte de Dios? ¿Qué quieres recibir de parte de Dios? Prueba la oración, pruébala, pero una oración constante, una oración con estas 3 características: específica, intencional y constante. A ver qué pasa. O sea, pruébalo. Si no te funciona, después viene, ¿sabe qué, pastor? No sirvió. Está bien. Pero antes de decirlo, primero, pruébalo. Prueba la oración. Prueba levantarte más tempranito. Prueba buscar a Dios. Prueba adorar su nombre. Prueba bendecir su nombre. Prueba deleitarte en su presencia. Prueba recitar los salmos, recitar su palabra. Prueba clamar al cielo. Prueba buscar la voluntad de Dios. A ver qué pasa. Qué bárbaro, se me fue el tiempo. Pónganse de pie, santos. Muy bien, como estamos hablando con los maduritos.